Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 3 minutos, y le damos a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos a través de la multiplataforma C7 Jalisco. Gracias por hacerlo en C7 Televisión, en Canal 7, y también le recuerdo que usted lo puede hacer, nos puede seguir en www.c7jalisco.com. Mi nombre es Begoña Lomelí y le reitero la más cordial bienvenida para que durante esta hora nos acompañe en Estación Central con este tema, Jalisco como cuna del federalismo en México. El federalismo es un sistema político en el que el poder se reparte entre el Estado central y sus diferentes partes federadas. De esta forma, intenta evitar un poder central absoluto que absorba todas las funciones. Ejemplos de países que tienen este sistema político, obviamente está México, está Alemania, Argentina, Estados Unidos, Suiza, que aunque es la Confederación Helvética, tiene 3 cantones, la alemana, la italiana y la francesa, pero también funciona como un estado del federalismo. También está Brasil, Bélgica, India y Venezuela. Algunos ejemplos a lo largo y ancho del mundo con este sistema político como el que tenemos en México, que es el federalismo, y del cual, por cierto, Jalisco se puede considerar así, como cuna del federalismo, ya que hace 191 años nuestro estado fue creado como estado libre y soberano, Jalisco, y con eso nace el federalismo en México. Así que con este contexto iniciamos Estación Central. Sus comentarios son bienvenidos al 3030-5307 y también al 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Los martes tenemos a investigadores, tenemos académicos, así que saludamos con mucho gusto en esta mesa al doctor Jaime Olveda. Es historiador del Colegio de Jalisco. Doctor Jaime, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias. También saludamos con mucho gusto al doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, académico del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, con mucho gusto. También saludamos con mucho gusto al maestro Alfonso Hernández Valdés, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Bienvenido, maestro. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Y también saludamos al maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, coordinador de la maestría en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, también de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Muy buenas maestro. tardes y gracias. Con mucho gusto, bienvenidos. Pues bien, estamos hablando del federalismo. Si tuvieran que definir en una sola palabra Jalisco como cuna del federalismo en México, ¿qué palabra utilizarían y por qué? ¿Quiere iniciar, doctor Jaime? Sí, cómo no. Bueno, la frase tiene mucho significado. Podríamos preguntarnos por qué Zacatecas o Guanajuato no fueron la cuna del federalismo, ¿por qué Jalisco? Bueno, fue Jalisco porque hay una tradición autonomista que se remonta desde el siglo XVI. Una experiencia de autogobierno. Hay que recordar que solamente Guadalajara y la Ciudad de México contaron con audiencia y eso le permitió a la provincia de Guadalajara o la Nueva Galicia, como le queramos decir, tener un autogobierno. Y eso desarrolló toda una tendencia autonomista muy arraigada, que se expresó justamente cuando se discutió el problema constitutivo de este país, después de la abdicación de Iturbide. ¿Cómo se va a constituir al país? Bueno, la propuesta es el federalismo porque ahí se funde la autonomía, una autonomía que, como dije, viene desde muchos siglos atrás, se combina con el federalismo, por eso es la cuna. Por eso, muy bien. Muchas gracias, doctor Jaime. Por favor, doctor José de Jesús Covarrubias, ¿cómo lo define en una sola palabra, un concepto? Proyecto. Tenemos grandes pensadores, ideólogos, Francisco Severo Maldonado, el Pacto de Anáhuac, que es un pacto formidable, que no lo hemos releído. Tenemos al gran Ignacio Ramón Prisciliano Sánchez Padilla, primer gobernador constitucional de Jalisco, y de ahí el gran José Mariano Fausto Andrés Otero Mestas. Los grandes proyectos políticos constitucionales de la patria nacieron aquí. Entonces también es proyecto. O sea, aquí hay pensadores, ideólogos, gente muy valiosa que hacen nacer la patria mexicana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por favor, doctor Alfonso, ¿cómo define usted Jalisco como cuna del federalismo? Bueno, yo
elegiría la palabra de soberanía, porque es un concepto que está asociado fuertemente no nada más al federalismo como régimen político, sino también al anhelo que surgió históricamente en el caso jalisciense. La soberanía es esta idea, es este proyecto que de alguna manera defiende una autonomía de decisión de parte de un grupo gobernante, de un territorio, de una ciudadanía, y creo que es algo que está fuertemente emparentado con nuestra historia y con el concepto en sí mismo. Okay. Muchas gracias. Por favor, maestro Carlos Ramiro Ruiz, ¿cómo lo define usted? Bueno, yo buscaría la palabra representatividad. Y la voz representatividad me habla mucho de la identificación de los sujetos que van a ejercer esa soberanía a la que se refiere el maestro. ¿Por qué? Porque la representatividad va a ser el primer sistema generado por los jaliscienses como propuesta para poder construir una relación comunicante de gobierno y pueblo. Por vez primera, la soberanía como voz va a reconocer al pueblo de México como quien tiene el derecho de tomar las decisiones fundamentales, a título de mayor de edad, a título de sujeto emancipado, autónomo, libre. Y me parece que sí, yo coincido con el doctor Covarrubias, el doctor Francisco Severo Maldonado, en mucho tiene la autoría y responsabilidad de haber elucubrado esta idea de generar soberanía, autodeterminación en cuanto a su gobierno y finalmente invitar a la participación popular a tomar las decisiones fundamentales. Por eso la voz representatividad me parece muy oportuna. Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues bien, antes de irnos a nuestro primer corte, yo les recuerdo quiénes están con nosotros esta tarde y cómo definen a Jalisco como cuna del federalismo. Está con nosotros el doctor Jaime Olvera, historiador del Colegio de Jalisco. Él nos dice, es una tradición autonomista de autogobierno desde el siglo XVI. También está con nosotros el doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, académico del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Él nos dice, es un proyecto, Jalisco como cuna del federalismo. Por su parte, el doctor Alfonso Hernández Valdés, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, nos dice soberanía. Con esta palabra define Jalisco como cuna del federalismo. Y finalmente, el maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno nos dice representatividad para definir a Jalisco como cuna del federalismo. El maestro Carlos Ramiro es coordinador de la maestría en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Con esto arrancamos Estación Central, Jalisco como cuna del federalismo. Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-EstCentral. Es momento de ir a nuestro primer corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 14 minutos. Continuamos en su programa Estación Central hablando de Jalisco como cuna del federalismo. Y bueno, pues en el bloque anterior ya nos adentrábamos a la definición del federalismo y a la definición que cada uno de nuestros invitados da para decir Jalisco como cuna del federalismo. Ahora, y también necesitamos saber más de la historia del nacimiento del federalismo y por qué Jalisco es la cuna, por qué es así de importante. Ya nos comentaba el doctor Jaime Olvera que desde el siglo XVI ya Jalisco, sus habitantes tienen una gran tradición de ser autónomos, la Nueva Galicia, independientes de la Nueva España, ¿no? Desde antes. ¿Cuáles fueron estas características por las cuales nace el federalismo con Jalisco? Y luego lo vamos trasladando a la actualidad. ¿Qué les parece? ¿Cuáles fueron estas características o problemas que se generaron y que se pudieron saltar para lograr el federalismo en 1823-1824? ¿Quién quiere iniciar? Bueno, sí, si quiere. Doctor Jaime Olvera. Bueno, yo creo que uno de los puntos importantes fue definir lo que era el federalismo, porque se ha podido ver que todos los líderes federalistas o líderes regionales tenían diferentes opiniones sobre el federalismo. Un solo concepto no era compartido por los demás.
Entonces, por ejemplo, Prisciliano Sánchez entendía de una manera el federalismo, Maldonado lo va a entender de otra manera, en el centro se va a entender de otra forma, y entonces, bueno, ahí el problema es el uso múltiple del concepto federalismo, ¿no? El concepto federalismo llevaba implícita la palabra relación, o sea, ¿qué relación iban a tener los estados con el centro? Y ahí viene en juego la autonomía, ¿no? Por eso las propuestas federalistas de Jalisco eran precisamente para defender la autonomía que siempre había disfrutado, sobre todo Guadalajara, con respecto a la Ciudad de México. Pero este fue un problema muy grave que no solamente se planteó en los primeros años del federalismo, sino que se ha venido llevando a cabo hasta ahora. El federalismo ha tenido cambios semánticos, o sea, el significado ha cambiado. Así. Entonces, el federalismo de los primeros años, me estoy refiriendo a 1823-24, no fue el federalismo de mediados del siglo XIX, no fue el federalismo de finales del XIX. ¿Y del de hoy? Y del siglo XX. Entonces, el mismo concepto ha cambiado, porque ha cambiado la relación entre las partes constitutivas y el centro, que es el centro político. Ese ha sido una relación muy conflictiva, ¿verdad? Entonces, de armonía, de tensión muchas veces, pero el problema es definir qué entendían estos federalistas sobre esta forma de gobierno, porque no es lo que le entendemos ahora nosotros. Muchas veces se le adjudican a los personajes ideas que no tuvieron en realidad. Y entonces uno se equivoca, ¿no? Porque siempre hay la tendencia de que en la historia siempre hay que hablar bien. Hay que defender la región, hay que enaltecer a los personajes y se le atribuyen, aparte de cualidades, ideas que no tuvieron. Entonces debemos ir con mesura, ¿verdad? Y ver realmente el significado que tuvo la palabra federalismo en estos primeros años constitutivos. Que independencia, autonomía. ¿Qué entendían por federalismo, no? Okay. Estos problemas que se tenían en 1823, si los trasladamos actualmente, ¿qué otros problemas pudieran generar estos problemas del federalismo? ¿Qué pudieran generar actualmente con la situación, con el federalismo como lo entendemos en el siglo XXI? ¿Qué pudiera suceder con un federalismo actualmente como se concebía en 1823? Bueno, quizá continuando con el hilo conductor histórico que plantea el doctor Olveda, quizá habría que ir a los orígenes del sistema federal, que pues se origina fundamentalmente en las 13 colonias norteamericanas y la pugna política que había entre los antifederalistas y los federalistas durante el siglo XVIII. Me parece que esa pugna de alguna manera se traslada al caso mexicano y sigue presente con cierto tipo de decisiones. En aquel entonces, los llamados antifederalistas lo que querían era defender los artículos de la Confederación, que no era otra cosa que la toma de decisiones fuerte en un gobierno estuviese centrada en los estados, y eran los estados quienes tenían, digamos, el potencial de decidir sobre las políticas públicas o sobre lo que se estuviese discutiendo. Mientras que los federalistas, que a la postre ganaron el debate, lo que querían era un Estado fuerte, un Estado nacional fuerte, claro, respetando la autonomía de los estados, pero al final introduciendo el principio de mayoría de una persona, un voto, ¿no? Entonces, esta tensión que representó esa lucha política en Estados Unidos, lo vemos de alguna u otra manera en distintos países federales. En México no fue la excepción. De hecho, México tuvo bastantes innovaciones en la discusión teórica sobre el federalismo. Y yo creo que trasladado al contexto actual, pues tiene que ver con esta tendencia o esta defensa de definir la política pública desde órganos centrales, a partir, pues no de partidos políticos, pero sí de una clase política que pretende de alguna manera imponer una visión hacia todo el territorio. Y por otro lado, esta fuerza que va en sentido contrario de la defensa de los intereses locales
y de que las decisiones fuertes deberían de estar aquí y no nada más en materia de política pública, sino de ingresos, de política fiscal, etcétera. Entonces, creo que desde el origen mismo del federalismo podemos encontrar esa tensión que creo está presente en nuestro país, incluso actualmente. ¿No? Ok. Sí, Bueno, maestro a mí Carlos. me gustaría reflexionar en esto. Sí, yo coincido, efectivamente. Toman las ideas de federalismo aportadas en esa obra publicada con el título, era un periódico llamado El Federalista, Hamilton, Madison y Jay, en el siglo XVIII, para defender la capacidad, sí, de autodefinir sus propios derechos cada uno de los estados, de esos 3 estados fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero yo distinguiría mucho el interés que hubo en los Estados Unidos del interés político de 1823 en Jalisco con la propuesta de pacto de Anáhuac y de 1824 con la primera constitución federal políticamente promulgada. El caso mexicano tiene matices absolutamente políticos. El caso estadounidense tiene matices fundamentalmente comerciales. Y sobre lo comercial, sobre la defensa del libre comercio entre los 13 estados fundadores de los Estados Unidos, se van a establecer los derechos políticos y los derechos sociales. En México, insisto, nace a partir de la conciencia de la necesidad de determinar los derechos políticos. Pero yendo un poquito más allá, en esta definición propuesta por Jalisco va a darse una identidad en la que cada estado se concibe como un ente con mayoría de edad absoluta y participativo. No va a abstenerse de participar y va a mantenerse aislado en su terruño. Por así decirlo, son territorialmente desiguales, son políticamente desiguales, socioculturalmente desiguales, pero aún así van a tener representantes. La representatividad va a ser el esquema político para enviar a los mejores a efecto de representarnos en un órgano soberano. El concepto de constituyente es una entelequia jurídica para muchos, una entelequia política también, pero es un lugar, un crisol, donde van a confluir diferentes representantes sociales, culturales y económicos para defender los valores que como identidad nacional propone un grupo de liberales jaliscienses a través del Pacto de Anáhuac. Me parece que ese es el valor de aportación del pacto. Oh, valioso. Doctor José de Jesús Covarrubias. Como dice muy bien el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, el 21 de junio de 1823, primero lo que era la provincia de Guadalajara se convierte en estado de Jalisco. Y luego el estado de Jalisco se proclama la Diputación Provincial en República Federada. Y la fórmula que actualmente tenemos en el artículo 40 constitucional es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática, bueno, laica ya lo acaban de agregar, democrática y federal, unida por estados libres y soberanos en su régimen interior, pero unidos a la federación conforme a la ley fundamental. Es una fórmula de Jalisco, es una fórmula de Prisciliano Sánchez, es una fórmula que luego defiende el gran José María Valentín Gómez Farías, presidente honorífico del Constituyente 1856-57. Esa es otra característica. Y el presidente del Constituyente 1916-17, federalista, es otro jalisciense. Habrá que ver si eso es coincidencia. Y luego lo que usted decía, los problemas, nada más para ejemplificar. Problemas políticos. Jalisco tiene problemas políticos con el centro porque queremos más independencia. Aún en la actualidad queremos más independencia. Que queremos, desde el problema de Hernán Cortés con este muchacho de Guadalajara, España, también, Nuño Beltrán de Guzmán, desde ahí vienen los problemas. Bueno, y luego en el aspecto económico, ¿cuánto le aporta Jalisco a la federación y cuánto recibe? Como cultural, problema cultural, Jalisco, pensemos en el aspecto cultural, la Benemérita Universidad de Guadalajara, ¿cuánto recibe por alumno y cuánto recibe la UNAM? En el aspecto, el ciudadano en el siglo, a principios del siglo XIX, dicen, oiga, usted era súbdito de la corona española, ahora es ciudadano, ¿y eso qué es? Y entonces los jaliscienses
si somos tapatíos jaliscienses y mexicanos. Y ya se vio hoy con el apoyo a nuestra selección nacional. Hay que ver si es selección nacional o de Televisa o del DF. Y luego, cierro, socialmente. Socialmente yo pienso que sí, los mexicanos debemos construir un federalismo que si bien es cierto es polisémico, nadie que yo sepa ha renegado de ser mexicano. Pero sí me parece que sí hay diferenciaciones muy graves del centro y la República. Y los jaliscienses siempre lo vamos a reclamar. Jalisco se acaba de proclamar en el 15 campeonato de Olimpiada consecutiva de jóvenes deportistas. ¿Cuánto se le asigna en el Distrito Federal a un deportista y en Jalisco? ¿Acá cuánto? Sí, es un problema muy serio y muy de fondo, por supuesto. Y en lo cotidiano. Y que sí, como usted bien dice, sigue vigente todo ese problema. Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso seguimos platicando acerca de Jalisco como cuna del federalismo. El doctor Jaime Olveda también tiene algo importante que aportar. Así que regreso del corte, inmediatamente vamos con usted. 3030-5307 y 01800-087-8807. Nuestro tema es Jalisco como cuna del federalismo. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Estamos hablando de Jalisco como cuna del federalismo, a propósito de que el día de ayer se cumplieron 191 años del nacimiento de Jalisco como Estado libre y soberano. Con esto nace el federalismo en México. Un estado de avanzada y que a partir de este punto, en 1823, bueno, pues se fueron creando diferentes estados para conformar México como lo conocemos. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra en @C7-Est Central. Antes de irnos al corte, el doctor Jaime Olveda, historiador del Colegio de Jalisco, quería hacer una aportación. Por favor, doctor, adelante. Bueno, yo lo que quería agregar es que el momento fue muy crucial, el de 1823, porque tras la abdicación de Iturbide, las provincias entendieron que volvían a su estado natural y estaban en libertad de asociarse o de cada quien seguir su propio camino. Ahí hubo un problema grave de fragmentación territorial, que hubiera ocurrido algo parecido a lo que ocurrió en América Central. Pero las provincias mostraron su voluntad de asociarse en una nueva unidad, pero con una igualdad jurídica, que ninguna provincia fuera superior a la otra. Se decidieron unirse mediante un pacto formando una república federal, que en un sentido estricto no era federalismo. Lo que propuso Guadalajara y sus líderes de entonces era un confederalismo, porque también otro problema que se presentó fue en quién reside la soberanía. Una soberanía compartida y distribuida en todos los estados, o la soberanía debería centrarse en los poderes de la Unión. Ese fue un problema grave. Híjole. Por eso los de Guadalajara propusieron el confederalismo. Una república confederal en donde la soberanía debería quedar repartida entre los estados y solamente darle las mínimas facultades a los poderes de la Unión. Las mínimas facultades. Entonces ahí estaba en disputa el ejercicio de la autonomía y de la soberanía. Por eso fue un problema de entendimiento. La postura de radical de Guadalajara, por un lado, se inclina más al confederalismo que al federalismo. En el federalismo es cuando los estados transmiten la soberanía a los poderes de la Unión, a la federación, y la federación es el poder supremo. Aquí también nos da idea de que no solamente los de Guadalajara, sino otros líderes federalistas de este momento no entendían lo que era un estado moderno. Porque en un estado moderno la relación que deben de tener las partes constitutivas con el centro político es diferente a lo que ellos planteaban. Entonces es un problema de incomprensión, un problema de mal entendimiento y un problema de distribución del poder. ¿Cómo se distribuye el poder? El poder político, entre quiénes van a estar distribuidos. Y no solamente eso, los impuestos que hace ratito mencionábamos, que él le corresponde
cobrar a la federación y qué le corresponde cobrar a los estados. Entonces ahí también está la defensa. Se defiende en el federalismo, se defiende el territorio, la soberanía y los impuestos. Como no hubo un buen entendimiento, entonces el federalismo fracasó. La primera República Federal, que va del 24 al 34, es una práctica, una experiencia federalista en donde se demostró que los poderes regionales chocaron con el poder central, que ambos no conocían cómo funciona un Estado moderno, y un Estado moderno debe ser un Estado centralizado, que debe de centralizar el poder para poder tener un control sobre el territorio. Eso era un Estado moderno. Sí. Por eso, este siglo XIX, cuando vemos la primera parte, hay mucha anarquía, hay muchos movimientos militares, derrocamientos, varios movimientos en la presidencia de la República, porque se está entrando a un periodo de ajuste. Eso es muy importante. Hay que tener en cuenta que se pasa de un Estado colonial a una situación moderna. Entonces, ese tránsito es bien conflictivo. Por eso esta generación de primeros federalistas es una generación de enlace, que trata de enlazar el antiguo régimen, la época colonial, con el México moderno. Y como se tenía un actor social o una sociedad hecho al periodo anterior, toda esta sociedad no entendió el republicanismo, no lo entendió. Tuvo que pasar mucho tiempo. Por eso el siglo XIX va a ser muy conflictivo. Precisamente porque se está definiendo qué es el federalismo y cómo debe ser la relación que deben mantener los estados con la federación. Si el federalismo funciona solo si existe un centro. Claro. Pero ¿con qué facultades? O hasta, decía usted en el bloque anterior, con sus límites. Claro, pero es que ¿Cuáles son esos límites? Hay una cosa, toda unidad debe tener un centro y las partes deben reconocer al centro. Si las partes no reconocen al centro, entonces el centro no tiene autoridad, no tiene reconocimiento. Y entonces vienen esas pugnas que tuvo México, cuando menos en la primera mitad del siglo XIX. Okay. Sí, por favor, sí, doctor Alfonso. Continuando con la misma idea que plantea el doctor Olvera, definitivamente para que exista un sistema federal debe de haber un gobierno central y una serie de gobiernos subnacionales o provincias o estados. Y me parece que el centro de la discusión, como planteaba el doctor, está en este tema del territorio y la soberanía. Si nos trasladamos todavía más hacia el pasado, la soberanía, por ejemplo, en el caso inglés, residía en el Parlamento. Y fueron los franceses y los propios norteamericanos quienes introdujeron el concepto de soberanía popular. Esta soberanía no debería de recaer en una institución, sino debería de recaer en el pueblo mismo. Y en esta propia discusión, si esa soberanía caía en los estados como entes separados, pues estaba un sistema confederado, que fue el origen de la discusión aquí en México también. Pero me parece que se soluciona, me parece que esa es la gran contribución del federalismo norteamericano, con el concepto de soberanía popular, porque es el pueblo quien decide en quién recae la soberanía en cuanto a entes, en cuanto a estados, y el pueblo decide que debe de haber un gobierno central y debe de haber gobiernos estatales. Es este concepto que ahora se conoce como soberanía dual. Y también decide en qué sentido cada estado tiene facultad de decidir sobre qué asuntos y en qué sentido tiene el gobierno central facultad de decidir sobre todos. Sí. Pero es el pueblo donde recae esa capacidad de repartir el poder político, ¿no? Creo que por ahí es por donde se empieza a distinguir un federalismo de otros sistemas políticos. Con esas características de hasta dónde tiene facultades el Estado como territorio y hasta dónde la parte central, ¿cuáles serían los principales problemas en la actualidad con este federalismo en relación a la creación del INE, por ejemplo, en materia electoral y en materia fiscal? ¿Desaparece? O sea, ¿se empieza a diluir el federalismo con estas instituciones? ¿O qué parte está jugando el federalismo actualmente con estos ejemplos? Yo pienso que, nada más para
seguir el hilo conductor. Doctor José Jalisco Jesús. siempre se declaró federalista. Ahora, no hay que confundir un poder central con un distrito federal, y aquí entra el concepto que el doctor Carlos Ramiro, la representación. No hay que confundir un poder central con lo que es la representación. Por ejemplo, el modelo inglés que lo retoman los norteamericanos a partir de John Locke y con el federalista, que bien lo apuntó también el doctor, ellos que dijeron, aquí va a ser no la Cámara de los Lords y los Commons, van a ser la Cámara Alta, que va a representar a los estados, al Pacto Federal, y la Cámara Baja, que va a representar al pueblo. No hay que confundir. Y estos van a estar representados, no es un poder central, es una representación que se construye con las partes. Cuidado, aquí es muy peligroso confundirnos. Y Jalisco nunca habló de confederación. Yo los invito a que lean al gran Mariano Otero en su ensayo sobre la verdadera cuestión social y política que se agita en la República Mexicana, y él dice, ¿hasta dónde el federalismo? Y él dice, nada de liberales ni conservadores, tenemos que pactar porque los norteamericanos nos van a invadir. México es un país dividido porque también las logias masónicas vinculadas a fines económicos y políticos no internos nos dividieron. Y eso también, de alguna manera, las ideologías políticas son máscaras. Eso sigue igual aquí. ¿Qué quiero decir? Hay partidos políticos que tienen una ideología muy concreta, y eso se traduce en lo electoral y en lo fiscal. Y ahora ya entro a lo actual. El 10 de febrero del 2014 hubo una reforma a 31 artículos de la Constitución con 21 transitorios. De ahí se desprende el 23 de mayo lo que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con 493 artículos, la Ley de Partidos Políticos con 97 artículos, y donde efectivamente la Ley General en su libro tercero nos habla del INE en relación o con relación al artículo 41 de la Constitución, párrafo, fracción quinta. El INE, el Instituto Nacional Electoral, que suprime al IFE cuando se creó el 15 de agosto de 1990, es una institución con 11 miembros designados por los diputados agrupados en fracciones parlamentarias del Congreso Federal. Sí. Estos señores son los que determinan, en última instancia, los partidos políticos, para mi forma de ver, con estructuras centralistas, no federalistas. Doy un ejemplo de lo que sería una estructura centralista y federalista para que nos quede más claro. La Constitución de 1917 en su artículo 96 decía que para nombrar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los congresos de los estados propondrían un candidato al Congreso Federal para que el Congreso Federal designara a los ministros. Pero esa sale fórmula, del Congreso local. Exactamente, y al Congreso Federal. Esa fórmula la cambió Lázaro Cárdenas del Río y dijo, no, ahora el presidente de la República va a mandar ternas al Senado para que de ahí se elijan los ministros. Lo absorbe el centro. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Ese esquema quiero compartirlo hacia lo electoral. ¿Cómo es que los magistrados electorales van a ser designados por el Senado de la República? Entonces, en ese contexto, ¿qué va a pasar con el Congreso del Estado? Hablando, porque no nada más es territorio, gobierno e impuestos, competencias. El federalismo se concreta y se traduce en competencias. ¿Cuáles son las competencias económicas, políticas, impositivas? Si vemos uno de los artículos, el artículo 73 de la Constitución de México, de 9 títulos, 10 capítulos, 5 secciones y 136 artículos modificados al día de hoy en 610 ocasiones, el artículo 73 tiene más de 70 modificaciones que son facultades del Congreso Federal. Entonces la pregunta ¿es federal o central? Entonces yo pienso que estamos hacia... Y si eso lo traducimos en materia impositiva, igual. ¿Por qué? Porque ahora Hacienda nos está investigando y que si usted tiene que facturar un taco, pues tiene que hacerlo de manera electrónica. Entonces eso me parece muy grave. Okay. De regreso al corte seguimos hablando del federalismo y en la actualidad, ¿cómo está el federalismo? Si está evolucionando, se está desarrollando, se está desvaneciendo y cómo se fortalecen también los municipios, ¿no? Esta parte del federalismo. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde nos acompañan el doctor Jaime Olveda, historiador del Colegio de Jalisco. También está con nosotros el doctor José de Jesús Covarrubias Dueñas, académico del Departamento de Derecho Público del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
Está con nosotros el doctor Alfonso Hernández Valdés, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, y también nos acompaña el maestro Carlos Ramiro Ruiz Moreno, coordinador de la maestría en Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Vamos al corte, regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Continuamos en su programa Estación Central. Llegamos al final de nuestro programa, llegamos al último bloque para continuar con esta conversación acerca de Jalisco como la cuna del federalismo. En el bloque anterior hablábamos de la creación del INE, del Instituto Nacional Electoral, también en materia fiscal, si estas instituciones con las reformas políticas que se han llevado a cabo, ¿cómo conviven con el federalismo que hemos tenido durante estos siglos? ¿O no conviven o lo diluyen? Y bueno, vamos entrando entonces en materia. ¿Qué sucede con este federalismo en materia de educación, en materia de seguridad, en materia fiscal, en materia electoral? ¿Qué sucede? ¿Cómo estamos parados? ¿Quién dice yo? Bueno, Maestro Carlos Ramiro a Ruiz. mí me gustaría reflexionar esto. Efectivamente, el federalismo como forma absoluta u ortodoxa no sería dable en ningún país del planeta. Pero de manera muy clara sí encuentro entre los países de Occidente una gran división, por lo menos desde el plano de vista del derecho. Los países con sistema jurídico consuetudinario, los propios del common law, y los países del sistema jurídico neorromanista, que es el caso mexicano. En el sistema estadounidense, ellos decidieron finalmente, a través de una expresión de voluntad soberana de su pueblo, determinarse como una república federal. Nosotros lo hacemos en los mismos términos, pero nosotros tenemos una tradición jurídica diferente. El sistema neorromanista pone las leyes por escrito. Es coercitivo, cree en la voluntad del hombre libre tradicionalmente, recordemos que es un derecho que viene de la antigua Roma, es sacramental, potencializa los derechos civiles, derechos del individuo libre, frente a una sociedad donde le reconoce primero su libertad de expresarse. Este federalismo que adoptamos aquí, a partir de la propuesta de los jaliscienses de 1823, y que reconoce a la entidad, antes provincia de Guadalajara, ahora Estado de Jalisco, tiene una propuesta ideológica. Y esa propuesta ideológica, insisto, va sustentada o basada a partir del concepto de libertad que dimana del concepto neorromanista del ciudadano que ejerce sus propios derechos como toma de decisiones. Efectivamente, lo hemos llevado hasta moldearlo como un sistema absolutamente centralista. Duele porque cada vez que tocamos el tema de los distintos federalismos con las disciplinas que se derivan de la constitución política, encontramos que tenemos menos ejercicio estatal en la toma de decisiones y lo vemos concentrado en la toma de decisiones del gobierno federal. Por supuesto que nos duele. Eso no es el federalismo que se propuso en 23, pero coincido con el doctor Olveda. No era la idea del federalismo de 1823 la idea que podemos tener hoy o la idea que se acuñó en los siglos XIX o XX. Okay. Doctor Jaime. Bueno, yo lo que agregaría nada más lo que dije hace un momento. Esta es una nueva fase del federalismo. Sí. Vamos en una experiencia de casi 2 siglos. ¿No? Vamos a cumplir dentro de poco 200 años de práctica federalista, ¿no? Y bueno, ahí se han pasado diferentes fases. Se necesita bien revisar cómo se construyó esta nación, cómo se construyó el Estado Nacional, porque como todo, la historia está salpicada de mitos y de todas esas cosas, pero la comprensión es muy interesante para poder entender el momento actual. Claro. Y admitir de que, bueno, se han tenido distintos tipos de federalismo y que, bueno, pues eso nos han dado formas de organización propias, a veces periodos muy conflictivos, a veces periodos de buena armonía. Hay que recordar cuando Salinas destituyó a Cosío Vidaurri de la gubernatura. Pues esa es una acción antifederalista completamente. Hoy el presidente actual no podría hacer
ni remover a ningún gobernador. ¿Por qué? Porque estamos en otro momento. Hay un ajuste. Hay un ajuste entre los poderes locales y el poder federal. Entonces, todo eso va determinando el tipo de federalismo. Doctor Alfonso Hernández. Sí, yo pensaría que nuestro federalismo en general puede ser caracterizado con un matiz muy centralista, pero eso no quiere decir que la maquinaria propia del federalismo no esté echada a andar. A mí esto me ha parecido más claro desde la transición a la presidencia de la República. Efectivamente, antes era relativamente sencillo para el presidente quitar y poner gobernadores. En este momento eso es, pues salvo el caso de Michoacán, impensable. Y ahí hay situaciones muy particulares y aún así las formas se cuidan al máximo. ¿Sí? Entonces eso es clara muestra de que las instituciones propiamente federales funcionan. Otro caso muy claro es que los congresos locales tienen un protagonismo mayor, para bien y para mal. Desafortunadamente las noticias, sobre todo en Jalisco, normalmente son negativas, pero son entes mucho más vivos que hace 30, 40 años, ¿no? Y ese es un reflejo de que instituciones propiamente federales pues están actuando, están teniendo injerencia sobre la vida política de los estados y a nivel nacional, ¿no? ¿Qué sería lo ideal para México? Yo pienso que lo que necesitamos los mexicanos, por ejemplo, no se ha tocado el tema del municipio, bajo la misma lógica. Yo pienso que el municipio está muy castigado si analizamos sus competencias, sus recursos financieros y demás. A mí me parece que lo que México, y coincido, que debemos de revisar, como lo estamos haciendo, yo soy partidario de un nuevo pacto político, de que necesitamos una nueva constitución y definir, que queden más claramente definidos los temas de federalismo. Pero, por ejemplo, tenemos cojeando 200 años, en México no hay plebiscito ni referéndum para efectos de distribución de competencias, para la celebración de tratados internacionales que implican sesiones de soberanía. Entonces yo pienso que como que hemos avanzado, pero nos faltan cosas fundamentales, como que es que decida el pueblo si queremos firmar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si queremos que Jalisco ceda soberanía, etcétera. Que si el pueblo lo dice, muy bien. El pueblo manda. Adelante. La fórmula del 39 constitucional es una fórmula del siglo XIX. Entonces yo pienso que lo que necesitamos los mexicanos, por ejemplo, el actual presidente de la República planteó un pacto por México. Yo diría que hay que plantear un pacto, pero general, municipios, estados, federación, competencias, impuestos, en fin, reglas como más claras, pero también con la participación ciudadana. Si bien es cierto, ya el artículo 35 constitucional